Imagina rascacielos vacíos, avenidas de 10 carriles sin un solo auto, un estadio olímpico, un centro financiero, miles de departamentos de lujo completamente terminados, listos para habitar, y prácticamente nadie viviendo en ellos. No es una película post-apocalíptica, es un distrito real en China, construido para más de 1 millón de personas, que durante años fue conocido mundialmente como la ciudad fantasma más grande del planeta. Se llama Kangbashi, en el distrito de Ordos, y su historia revela algo mucho más profundo sobre cómo se construyen y a veces se malgastan las ciudades del siglo XXI. Para entender Kangbashi, hay que entender primero Ordos, la ciudad de la que forma parte, ubicada en la región autónoma de Mongolia Interior al norte de China. A comienzos de los años 2000, Ordos vivió un boom económico extraordinario gracias a sus enormes reservas de carbón. Se estima que la región llegó a producir una porción muy significativa del carbón de todo el país, y ese auge convirtió a Ordos durante un periodo en una de las ciudades con mayor ingreso per cápita de toda China, superando incluso a metrópolis como Shanghái o Pekín en ciertos indicadores económicos. Con ese dinero fluyendo a una velocidad inusual, las autoridades locales decidieron algo audaz: construir desde cero un distrito administrativo y residencial completamente nuevo a unos 30 kilómetros del centro urbano existente. La idea era trasladar allí gobierno, negocios y población, creando una ciudad moderna diseñada según los estándares más ambiciosos de planificación urbana del momento. Así nació Kangbashi, con capacidad proyectada para albergar a más de 1 millón de residentes, museos de arquitectura vanguardista, un teatro con capacidad para miles de espectadores, un estadio con forma de flor de loto gigante y avenidas anchas pensadas para una densidad de tráfico que, durante años, simplemente nunca llegó a materializarse. Kangbashi se terminó de construir en su mayor parte hacia el 2010, y ahí surgió el problema que la haría famosa en todo el mundo. Prácticamente nadie se mudó. Periodistas internacionales que visitaron la zona en esos años describieron un paisaje surrealista. Edificios de apartamentos completamente terminados, con ventanas instaladas y fachadas pulidas, pero completamente a oscuras por la noche. Estatuas monumentales en plazas vacías. Escuelas construidas para miles de alumnos con apenas un puñado de estudiantes matriculados. Las razones detrás de ese vacío fueron múltiples. Por un lado, los precios de las viviendas en Kangbashi se dispararon debido a la especulación inmobiliaria. Muchas de las propiedades fueron compradas no para vivir en ellas, sino como inversión, apostando a que su valor seguiría subiendo. Una práctica extendida en el mercado inmobiliario chino de esa década. Eso dejó buena parte del parque habitacional en manos de inversores que nunca tuvieron intención de mudarse allí. Por otro lado, la infraestructura de servicios cotidianos, comercios, transporte público, escuelas de calidad ya consolidadas, vida social urbana, tardó mucho más en desarrollarse que la infraestructura física de los edificios en sí. Nadie quería ser de los primeros en mudarse a una ciudad que, en la práctica, todavía no funcionaba como tal. El resultado fue una etiqueta que se volvió viral en medios de todo el mundo: la ciudad fantasma más grande de China, un símbolo casi perfecto de lo que se conoció como la burbuja inmobiliaria china. Fotógrafos y documentalistas occidentales encontraron en Kangbashi un escenario casi cinematográfico para ilustrar ese fenómeno. Sus avenidas de 10 carriles, diseñadas para un tráfico que tardaría años en llegar, se convirtieron en una de las imágenes más repetidas y compartidas del periodismo económico internacional durante buena parte de la década del 2010. Un dron sobrevolando calles perfectamente pavimentadas, sin un solo vehículo a la vista, se transformó casi en un cliché visual del milagro económico chino, visto desde su lado más vacío y desconcertante. Incluso el propio gobierno de Ordos, en un giro poco habitual de transparencia,
reconoció públicamente en distintas declaraciones oficiales que el ritmo de la construcción había superado ampliamente al ritmo de la migración de los nuevos residentes, y que la situación requería ajustes en la planificación de las siguientes fases del proyecto urbano, entre ellas, frenar temporalmente nuevas licencias de construcción residencial en la zona. Lo que pocos reportajes internacionales mencionan en su momento es que Kangbashi no era un caso aislado. Investigadores y analistas del mercado inmobiliario chino identificaron durante la década de 2010 decenas de desarrollos similares a lo largo del país. Distritos nuevos construidos con una velocidad y una escala sin precedentes, muchas veces impulsados por metas de crecimiento económico local que los gobiernos regionales debían cumplir para efectos de evaluación política interna. El economista Wade Shepard, autor de un libro completo dedicado a investigar estas ciudades nuevas chinas, documentó decenas de casos similares y describió el fenómeno no tanto como un error de planificación urbana, sino como una consecuencia directa de un modelo de desarrollo que prioriza la construcción física, edificios, infraestructura, cifras de inversión, por sobre el desarrollo orgánico y gradual de comunidades reales. Esa estrategia sostenida durante años en distintas regiones de China generó un fenómeno bautizado popularmente como ciudades fantasma, aunque los propios investigadores señalaron matices importantes. Muchas de esas ciudades, con el tiempo, terminaron poblándose. La pregunta era, ¿cuánto tiempo tomaría ese proceso y si Kangbashi seguiría ese mismo camino? Otro dato revelador que aportó esa investigación es que buena parte de las llamadas ciudades fantasma chinas no correspondían a proyectos fallidos en el sentido tradicional, sino a una estrategia deliberada de planificación urbana a largo plazo, pensada para anticiparse al crecimiento poblacional de las próximas 2 o 3 décadas, en lugar de construir de forma reactiva una vez que la demanda ya existiera. El modelo opuesto al que suele seguirse en la mayoría de las ciudades occidentales. El riesgo de ese enfoque, evidentemente, es que si las proyecciones de crecimiento fallan, la ciudad queda con una capacidad instalada muy superior a su población real durante años, tal como ocurrió inicialmente en Kangbashi. Y aquí está el giro que sorprendió a buena parte de los periodistas que años antes habían fotografiado sus calles vacías. Con el paso del tiempo, Kangbashi comenzó a llenarse. Reportajes de seguimiento realizados hacia finales de la década de 2010 y comienzos de la de 2020 documentaron un cambio notable. Comercios abiertos, tráfico real en las avenidas que antes aparecían completamente desiertas en cada fotografía viral, escuelas con matrícula creciente y una vida urbana que, aunque todavía lejos de la capacidad máxima proyectada originalmente, ya no se parecía en nada al paisaje fantasmal de una década atrás. Parte de ese repoblamiento se debió a las políticas activas del gobierno local, que trasladó oficinas administrativas, universidades y centros culturales de forma forzosa hacia el nuevo distrito, generando un flujo constante de trabajadores y estudiantes. Otra parte se debió simplemente al paso del tiempo. A medida que la infraestructura de servicios maduraba, Kangbashi se volvió una opción cada vez más atractiva frente al centro urbano original, más antiguo y congestionado. Hoy, aunque la población de Kangbashi sigue estando por debajo de la capacidad de 1 millón de habitantes originalmente proyectada, distintas estimaciones sitúan a la zona con una población real de varios cientos de miles de personas, muy lejos ya del distrito fantasma que dio la vuelta al mundo en fotografías virales hace más de una década. Un factor adicional que aceleró ese repoblamiento, poco cubierto por los medios internacionales, fue la llegada de industrias vinculadas a la transición energética, dado que Ordos sigue siendo una región clave en la producción de energía de China. En años recientes se instalaron allí importantes proyectos de energía eólica y solar, además de centros de datos que aprovechan el clima frío de la región para reducir costos de refrigeración. Esa diversificación económica, más allá del carbón que originó el boom inicial, ayudó a consolidar una base de empleo más estable y duradera para los nuevos residentes de Kangbashi. La historia de Kangbashi termina siendo mucho más matizada que el titular sensacionalista que la hizo famosa. No fue simplemente un
una ciudad construida y abandonada. Fue un experimento urbano extremadamente arriesgado, construido a una velocidad que la propia demanda humana real no pudo igualar de inmediato, pero que, con los años, terminó encontrando su propia población. Ese desfase entre la velocidad de la construcción física y la velocidad mucho más lenta con la que las comunidades humanas realmente se forman es quizás la lección más valiosa de todo el fenómeno. Se pueden construir edificios en meses. Construir una ciudad en el sentido real de comunidad, comercio, vida cotidiana, toma años, a veces décadas. Casos similares se han documentado en otras partes del mundo, aunque casi ninguno a la escala y visibilidad mediática que alcanzó Kangbashi, que terminó convirtiéndose en el ejemplo de cabecera, a veces de forma injusta, dado su posterior repoblamiento, de los excesos del boom inmobiliario chino de comienzos del siglo. Kangbashi pasó de ser el símbolo global de una ciudad fantasma a convertirse silenciosamente en una ciudad real, habitada en pleno funcionamiento. Una historia que la mayoría de los reportajes virales nunca se molestó en contar hasta el final. A veces el misterio no es lo que parece a primera vista. A veces simplemente hace falta esperar una década más para conocer el desenlace final. Si te sorprendió el giro de esta historia, suscríbete. Cada semana investigamos los misterios y curiosidades más virales del mundo, hasta llegar al final real de la historia. Nos vemos en el próximo misterio.